Hace algunos días se reinició la temporada de PR clasificatoria y todos andamos buscando nuevas maneras para poder subir a heroico o en su defecto a gran maestro. Por esa razón les traigo este video, ya que les voy a dar 3 combos de habilidades que a mí en lo personal me ayudaron a subir a heroico y que puede que a ustedes también les ayude. Así que sin más, mi nombre es Brian, mucho gusto y vamos a comenzar. Número 1. Combinación todoterreno. La siguiente combinación decidí llamarla así ya que es bastante completa y les va a ayudar en todos los aspectos que necesita uno en una partida, ya que primero vamos a tener velocidad de movimiento, vamos a tener defensa y ataque y también vamos a tener una curación bastante fuerte. Por lo tanto, esta combinación es la que yo más suelo utilizar ya que me ayuda muchísimo en cualquier partida, no solo en las partidas de BR, sino también en las de duelo de escuadras. Esta combinación consiste en los siguientes personajes. Número 1, Hayato, que nos va a ayudar tanto con ataque como defensa. Número 2, Joseph, que nos va a ayudar con la velocidad de movimiento, pero en los momentos en que más lo necesitamos. La tercera es la habilidad de Divi, que nos va a ayudar tanto con velocidad de movimiento y también con precisión, o sea que de cierto modo nos va a estar ayudando con el ataque. Y ya para finalizar, la habilidad curativa, que es una activa, vamos a estar utilizando la habilidad de K. Aunque esta habilidad también la podemos cambiar por Wukong si queremos eliminar la curación y lo que queremos es potenciar aún más el ataque a nuestros enemigos. Yo en lo personal la suelo utilizar más con Wukong ya que me funciona bastante mejor así. Aunque no veo ningún problema en que la utilicen con K, ya que he visto que a bastantes personas les gusta esta habilidad y además de que la probé en bastantes partidas y funciona bastante bien. Número 2. Combinación tanque de guerra. Esta combinación está más centrada en lo que es resistencia y ataque, ya que con esta combinación de habilidades lo que buscamos es disminuir lo mayor posible el daño que los enemigos nos puedan hacer al tener estas habilidades en funcionamiento. También tenemos una habilidad curativa que nos va a ayudar, aparte de resistir mucho, irnos curando a medida que vaya transcurriendo el combate para que así no tengamos que perder tiempo echándonos botiquines y podamos centrarnos 100% en el combate. Los personajes que conforman esta combinación son los siguientes. Número 1. Wolfram. Un personaje que fue bufeado en la nueva actualización y ahorita mismo está demasiado roto. Nos va a ayudar con un 10% de resistencia de nuestro chaleco y de nuestro casco y nos va a dar 10% de penetración de la armadura contra nuestros enemigos. Número 2. Hayato. Nos va a ayudar tanto con ataque como con defensa cuando estemos bajitos de vida. Número 3. Esta es la habilidad curativa que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a equipar a la habilidad de J. J nos va a dar 40 puntos de vida por cada eliminación y además por cada disparo que le demos a nuestros enemigos nos van a dar un punto de vida. Y número 3, la habilidad activa que vamos a equipar es la habilidad de Steffi, que últimamente también fue bufeada y está demasiado rota actualmente. Con esta combinación nos podemos arriesgar un poquito y por ejemplo intentar hacer la técnica del bot, ya que el objetivo es hacerle creer a nuestro enemigo que nos estamos regalando cuando en realidad estamos utilizando todas las habilidades para disminuir el máximo daño posible y para aumentar el daño que le podamos hacer a ellos. Además de que con la habilidad curativa vamos a poder arriesgarnos también un poco más, ya que por cada eliminación vamos a tener vida extra y no nos vamos a dejar bajar demasiada vida de nuestros enemigos. Esta combinación es muy buena sobre todo para los combates en escuadras de BR clasificatoria. Y número 3, combinación vida infinita. La siguiente combinación consiste en una curación muy agresiva con la cual vas a poder enfrentarte a varios enemigos al mismo tiempo. Esta combinación es perfecta sobre todo cuando estás solo, porque si sabes jugar bien tus cartas es posible que logres eliminar a tu enemigo y no necesites ni siquiera de echarte un solo botiquín. Y esto sucede porque la combinación está 100% centrada en lo que es la curación
curación. E inclusive en muchas ocasiones me ha tocado enfrentarme contra escuadras enteras y aún así he logrado eliminarme a todos, obviamente quedando con poquita vida, pero de no ser por la excesiva cantidad de vida que me dan estas habilidades, posiblemente habría muerto y habrían eliminado a todo mi equipo. Las habilidades que conforman esta combinación son las siguientes. Número 1. León. León nos va a dar 30 puntos de vida después de 5 segundos de que nuestro enemigo nos haya disparado. Número 2. Capela. Capela lo que va a hacer es que va a potenciar todas las habilidades y los objetos curativos. Ejemplo, si un botiquín cura 50 puntos de vida, en realidad cura más, pero bueno, vamos a suponer que solo cura 50 puntos de vida, va a aumentar el efecto de este botiquín a 55 puntos de vida. Entonces en el caso de León, que solo da 30 puntos de vida, más o menos nos va a estar dando de 3 a 4 puntos de vida extra, y esto lo va a hacer con todas las habilidades curativas. Número 3. Jota. Jota, como ustedes ya saben, por cada eliminación nos va a dar 40 puntos de vida más un punto por cada disparo. Una recomendación que les puedo dar para esta combinación es que deben llevar armas que disparen muy rápido, como por ejemplo la MP40, ya que así podemos aprovechar al máximo a Jota. Número 4. La habilidad activa que yo he utilizado con esta combinación es Skyler. ¿Por qué? Porque Skyler me da curación y al mismo tiempo también tengo algo de agresividad. Como ustedes saben, yo soy un jugador más que todo agresivo, entonces me hace falta meter así sea algo de agresividad en esta combinación, pero es mucho más efectiva y pueden tener una curación mucho más excesiva si llevan la habilidad de K, y también funciona demasiado bien.